Básicamente, y antes de iniciar, me gustaría comentar cómo se ve desde el gobierno federal, cuál es la situación que guarda la infraestructura en nuestro país. De acuerdo a las evaluaciones que se han hecho por los diferentes organismos mundiales, la situación de la infraestructura en nuestro país en cuanto a su grado de desarrollo, su competitividad, no es un lugar muy destacado. Ocupamos, según las evaluaciones del World Economic Forum de diferentes años, la más reciente hecha en 2009, prácticamente un lugar a media tabla dentro de un grupo de 132 países, un lugar número 68, y algo similar ocurre si nos medimos o si vemos nuestro lugar en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos en el lugar número 7 y eso independientemente, con algunas variantes, pero en términos generales vemos lo mismo, independientemente de cuál sea el subsector de infraestructura que analicemos. Además, la inversión en infraestructura es, como todos ustedes saben, muy importante. Es el primero de los eslabones de una cadena que tiene una serie de impactos positivos para toda la economía. La inversión en infraestructura eleva la productividad del país. Con esa mayor productividad mejora la competitividad de nuestra economía. Además, es una competitividad que mejora sin externalidades negativas. Es, por lo tanto, una mejora en la competitividad que es sostenible en el tiempo, y al tener una mayor competitividad y al ser nuestra economía identificada como más competitiva, detonamos una mayor inversión tanto de los agentes externos como de los agentes internos que aumentan, que contribuyen al crecimiento económico, que aumentan el empleo y que al final se traduce en un mayor bienestar, que es el objetivo último de la política económica. Por estas dos razones, principalmente, el gobierno federal, el gobierno del presidente Calderón, ha enfocado y ha puesto hasta arriba de su agenda la inversión en infraestructura. Y como parte de esta prioridad, ha lanzado diferentes iniciativas. Uno de ellas, el crear un gabinete de infraestructura que se reúne regularmente, cuyas tareas tuvieron que ver en un inicio con identificar cuáles son los proyectos necesarios para desarrollar esta agenda de infraestructura, identificarlos, cuantificarlos y establecer un camino para ir atendiéndolos. Se lanza así el Programa Nacional de Infraestructura al inicio de la administración, apoyado principalmente en 7 ejes. Por un lado, busca elevar la cobertura, la calidad y la competitividad de la infraestructura de nuestro país. Por otra parte, convertir a México en uno de las principales plataformas logísticas del mundo, es decir, aprovechar al máximo, potenciar al máximo la ubicación geográfica que tenemos junto a la principal economía del mundo y hacer las fronteras entre estos dos países absolutamente permeables a las mercancías para poder maximizar el rol de proveedor de esta gran economía. Eso requiere una inversión muy importante en infraestructura. Incrementar el acceso de la población a los servicios básicos. Existen rezagos importantes de cobertura básica en nuestro país, lo cual incide en la calidad de vida, en el nivel de salud pública de nuestros habitantes. Promover un desarrollo regional más equilibrado, mejorar las comunicaciones entre las diferentes regiones y que se puedan aprovechar las diferentes ventajas que brindan las distintas regiones en nuestro país. Elevar la generación de empleos permanentes, impulsar el desarrollo sustentable y desarrollar la infraestructura necesaria para el impulso de la actividad turística. El Programa Nacional de Infraestructura incluyó un tren de proyectos de 480 proyectos, para que fueran desarrollados entre 2007 y 2012. De estos proyectos, prácticamente la mitad están en proceso de desarrollarse. Como ustedes ven en el PAI que se muestra del lado izquierdo, del 100%, el 48% de los proyectos están o bien en etapas ya operando, ya en etapa de operación, o en etapa de construcción, o un 10% en etapa de licitación. El 52% restante continúa en una etapa de preparación. Del 10%
de los proyectos que se encuentran en licitación, yo creo que se ilustra muy bien la diversidad de sectores en los que el gobierno mexicano está promoviendo el desarrollo de infraestructura. Tenemos una gran cantidad de proyectos, aproximadamente una tercera parte en el sector eléctrico, una cuarta parte en el sector de carreteras, un 10% en el sector de aeropuertos, otro 10% en el sector agua, un 10% en el sector refinación, gas y petroquímica, y agrupamos en un 15% el resto de los proyectos. Con este preámbulo, permítanme pasar al rol que juega Banobras como detonador de la agenda de infraestructura. Banobras es una institución de banca de desarrollo, tiene 76 años de existencia, tiene básicamente dos ventanillas con la cual se apoyan los proyectos de infraestructura. La ventanilla tradicional, la ventanilla a través de la cual con diferentes instrumentos apoya el desarrollo de distintos proyectos de infraestructura, y una segunda ventanilla de reciente creación que es parte también, digamos, de las diferentes iniciativas que el presidente Calderón ha lanzado este sexenio, que es la de fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, y que su principal objetivo es promover la participación del sector privado en el desarrollo de los proyectos estratégicos de infraestructura. Voy a describir rápidamente el rol que tiene Banobras como ventanilla tradicional. Tenemos básicamente tres agentes, que por su importancia en el desarrollo de la infraestructura son parte del mandato de la institución. Por un lado tenemos los estados, por otra parte los municipios y finalmente el sector privado. Cuando hablamos del desarrollo de infraestructura, normalmente todos lo asociamos con las grandes obras de infraestructura que casi siempre se desarrollan a nivel federal y que muchas de ellas se desarrollan en colaboración con la coparticipación del sector privado. Sin embargo, una gran cantidad de recursos, muchas veces más de lo que se destina a nivel federal, se destina a nivel estatal y municipal para desarrollar infraestructura, y además para desarrollar infraestructura que incide en la calidad de vida de la población de manera más directa. En cuanto a los estados, la situación que vemos es que hoy cuentan con financiamiento, pero requieren mejorar las condiciones financieras a las cuales tienen acceso a estos productos. El banco se ha dedicado a desarrollar la posibilidad de ofrecer garantías para que puedan ser utilizadas por este tipo de acreditados. A través de ello, permitimos un uso más eficiente del capital del banco, podemos acreditar más gente, canalizar más recursos, colaborar con el sector privado y en la canalización de estos recursos. Y esto es muy importante porque es la única forma de que la actividad de Banobras pueda continuar a lo largo del tiempo. Si no, enfrentaríamos rápidamente una limitación por el tamaño del capital. Además, disminuye el riesgo que debe enfrentar la banca comercial, lo que facilita el financiamiento para el desarrollo de proyectos, y finalmente posibilita la bursatilización de la cartera de la banca de desarrollo, y así podemos atender más sectores. En segundo lugar, están los municipios, tal vez el componente como clientela más importante del mandato del banco desde el punto de vista social, porque los municipios grandes, tenemos en este país una diversidad enorme de municipios. Tenemos municipios muy grandes que tienen acceso a financiamiento del sistema comercial, de los grandes bancos de este país, pero también tenemos una gran mayoría de municipios que son muy pequeños y que tienen prácticamente limitado o prácticamente nulificado el acceso al financiamiento. El banco, con el propósito de canalizar más recursos a los municipios, lo que ha hecho recientemente es aprovechar algunas modificaciones que se dieron en la Ley de Coordinación Fiscal al inicio de esta administración para poder empaquetar los distintos municipios de cada estado y poderle canalizar, poder desarrollar estructuras que nos permitan canalizarle recursos a los distintos municipios de cada estado. Así agrupamos a los municipios en una sola estructura, hacemos un solo vehículo, lo calificamos, los vehículos han obtenido en todos los casos
En todos menos en un caso, la mejor calificación que se puede obtener es una estructura muy, muy sólida, con una fuente de pago que son los recursos del país. Nos permite reducir así